semana pasada no pude grabarlo porque estaba muy cargada mi disco. Entonces no me estaba grabando el YouTube. Así que ya mis hijitos hicieron una pequeña depuración de mucho contenido. El contenido estaba muy bajo. Así que ahora sí, ya está siendo grabado. Buenos días, Martita. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya saben que el tema de hoy día es alma-espíritu, que es importante ese concepto, ese conocimiento, y empezar a digerir bastante, ¿no? Es extraído por la psicografía de Chico Javier, ¿sí? Perdón. Buenos días, Estelita. Perdón, un ratito, Martita. Buenos días, Estelita. ¿Qué tal? Un ratito. Buenos días, Margarita. Un momentito. Un momento. ¿Te ha puesto el micro? Sí. Margarita, buenos días. ¿Me oyen? Buenos días. No creo. Buenos días, Estelita. ¿Qué tal? Bien, pensé que estaba apagado el micro. ¿Cómo están? ¿Ves? ¿Estás bien? Gracias a Dios, muy bien. Sí. Creo que mi sonido está un poquito bajo. Voy a ver. Ya. ¿Me escuchan? Sí, yo sí. A ver, un poquito más. ¿Ahora? Muy bien. Ya. Ahora sí. Creo que ya está más alto el sonido para poderlas escuchar. Estelita, ¿serías tan amable de dar tu oración de ingreso, por favor? Bueno, Gracias. buenos días Margarita y todas mis compañeras. Damos gracias a Dios por ese día hermoso que nos reúne para aprender cada día más y llegar a ser mejores personas, como Él quiere que sean tus hijas maravillosas. Dios nos bendiga a todos. Muchas gracias. Gracias, Estelita. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? Este fin de semana, perfecto, maravilloso. Ya falta poco para clausurar esta pantallita virtual de todas estas informaciones que se les ha dado durante todo el año. Así que estamos en las preparaciones de las fiestas navideñas. Aquí en el condominio donde vivo, todo es un desfase para guardar un equilibrio de limpieza, de revelación de sus casitas, porque están pintando, están puliendo, porque van a pasar, creo, las fiestas por acá, muchos propietarios. Entonces, nosotros también estamos acá ya armando los adornos navideños, la casa es grandecita, así que todos los pisos tenemos que ir. Bonito. Así que cuando termine de armar, sí, Estelita. Margarita, por favor, mira, dentro de un ratito ya mi esposo se va a la calle y me quedo sola. Me apagas nomás el micro, pero yo ya no puedo intervenir porque no sé prenderlo. Ya él de todas maneras tiene que salir, se ha quedado para conectarme, ya se va, ya no hay quien me ponga. Pero igual lo apagas porque si no los ruidos se filtran y no se deja escuchar. Sí, hay interferencia. Sí, Pero no hay problema, ya lo comienzo a apagar cuando iniciemos la. Viste que éramos 2 personas más y yo ya inicio porque la hora es la hora. ¿Sí? Sí, está bien. ¿Qué tal, Estelita? ¿Estás haciendo tu práctica? Hoy día, le estaba diciendo a hoy día vamos a tratar el tema de alma y espíritu, el concepto, para que vean la diferencia, ¿sí? Una vez les mencioné hace mucho tiempo en una de las charlas que el espíritu es perfecto, es imagen y semejanza de Dios, de nuestro Creador. Pero tenemos un alma para experimentar en cada venida a cualquier planeta, a reencarnar, ¿no? Entonces, esa alma también guarda a veces muchas creencias, informaciones y emociones, y no los hemos depurado.
Se hizo una vieja conciencia en la purificación de la mente, en la transformación de ideas, de creencias. Pero aún con información a veces lo soltamos y nos olvidamos de cómo limpiar, resetear. Así que le decía a Marta que la semana pasada no pude grabar nada en el YouTube porque no había reseteado mucha información de hace años en la computadora y ya no me daba, no tenía capacidad. Entonces no se grabó nada, pero ahora sí, mis hijitos resetearon un poquito de información muy de años atrás y ya me han dejado, ahora está más libre para poder grabar. Qué bueno. Informaciones tampoco he podido dar porque no me aceptaba, por lo que estaba ya muy cargado. Entonces, imagínense, si esta tecnología se carga y no podemos tener más información o dar información, imagínense nuestra mente. Todo el momento estaba escuchando y creyendo que sí. Así es. Entonces no descargamos. Así que este es el periodo de tiempo donde tiene que hacerse una limpieza mental. Seguido, muy seguido. A veces se burlaban de una de las señoras que venía a las charlas en Surco porque ella quemaba como 10 papeles y todos se burlaban porque a veces decía, yo he llenado rápido, ¿no? Como el ego se infla mucho, yo he llenado bien rápido. Y yo decía, ¿qué importa si ella tiene algo que contar en el papel? De repente siente que no tiene quien le escuche, pues lo escribe. Claro. 1000 veces uno llena el recipiente, 1000 veces lo descargamos. Eso se llama tener misericordia y comprensión. Entonces uno avanza, porque uno puede escribir una línea y ser resumido, pero estamos cargados de contenido, de creencias, de emociones, de etiquetas, de calificativos. Y no solamente de esta vida, sino que tratamos cosas que no hemos depurado de otras vidas. Hemos sido densos, ¿no? Hemos sido muy hostiles, hemos maltratado, de repente se ha asesinado, se ha hecho, de repente en esta vida no hay aborto, pero en otras vidas hemos abortado. Un montón de procesos que te puedes salir eso cuando hacen los registros Akashi o una profunda meditación. Entonces, buenos días, Mili, Estelita. Te escuchamos entonces, Estelita, para dar inicio a nuestra reunión, ¿sí? Gracias. ¿Hago la oración? Sí, por favor, Estelita. Bien. Ya, buenos días, compañeras, Margarita. Gracias a Dios por esta bonita reunión que vamos a tener, donde aprendemos cada día un poco más de nuestro espíritu para irlo mejorando y llegar a ser las hijas maravillosas que Dios quiere que seamos. Dios te bendiga, Margarita, por darnos siempre enseñanzas, que te dé fuerza y salud, y a nosotros también para poder acompañarte. Muchas bendiciones. Y muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias, Estelita. Le vuelvo a recordar y voy a seguir recordando en el periodo hasta que culminemos esta charla. Ya falta poco para la clausura, pocos miércoles. Toda la información que se le ha dado es muy exquisita. Abran su YouTube, estudienlo, pero lo más importante es practicarlo. Entonces practiquen tal cual le están llegando la información porque son canalizaciones de Casey, de Chico Javier y mucha información valiosa, muy pura, con mente muy pura. Entonces, no sé hasta cuándo nos volvamos a encontrar así en cámara. Si desean algo, yo les puedo servir, programamos si desean venir a hacer una meditación por acá. Entonces, por favor, practiquen. Si hay algo que esté más profundo, uno debe de darse cuenta que nos falta práctica. A veces, en mi caso, por ejemplo, ¿no? A pesar de que estudio todo, y con la manifestación a veces, el síntoma de mi mamá, que es ilusión, cuando no quiero cargarme mucho con mi yo
a hacer una retirada mental y comienzo a decir, mamá, tú eres manifestación del amor de Dios. Mamá, tú eres manifestación del amor de Dios. Mamá, tú eres manifestación del amor de Dios. Y después entro a su ruedo y ella se vuelve calma. Entonces yo veo resultados porque lo practico con toda mi alma, con todo mi corazón. Y ese es el estudio que vamos a hacer, el alma. El que se carga mucho es el alma. Por eso, cuando el espíritu y el alma coinciden, no están al mismo par, el cuerpo enferma y nos pasan cosas. Ese es el tema de hoy día, ¿sí? Vamos a iniciar unos 10.000, unos 10 vamos a iniciar. Cierro tu micro, por favor, Estelita, ¿sí? Ya, muchas gracias. Gracias a ti. Este tema es extraído de las psicografías de Chico Javier. Te dice que la muerte no existe, que lo que realmente muere es el cuerpo, la materia, pero no el ser. Si desean pueden anotar puntos específicos. Que la muerte no existe, que lo que realmente muere es el cuerpo, pero no el ser que lo habita. Y sin embargo, ¿cuántos de nosotros entendemos lo que eso significa? Reflexionar. Chico decía que el alma y el espíritu no son lo mismo, que dentro de cada uno de nosotros habita un misterio que pocos se atreven a mirar, que parte de ti siente, ama, sufre y reencarna donde termina tu alma y comienza tu espíritu. En esta revelación basada en enseñanza auténticas de Chico, vamos a desentrañar una verdad que puede cambiar tu forma de ver la vida. La muerte y a ti mismo, porque esta diferencia es un detalle teológico, es la clave para entender quién eres, de dónde vienes y hacia dónde vas después de tu último suspiro. En los libros y mensajes psicografiados por Chico, él explicaba que el alma y el espíritu no son términos sinónimos, aunque muchas religiones los confunden. El espíritu, decía, es la chispa divina, la esencia eterna creada por Dios, que Él nos dijo, eres creado a mi imagen y semejanza. Ese es el espíritu. Es aquello que jamás muere, que no tiene principio ni fin. El alma, en cambio, es el conjunto de sentimientos, de pensamientos y experiencias que el espíritu acumula a lo largo de su vida. Es el vestido azul sutil del espíritu, su identidad temporal en cada existencia. Así, cuando una persona muere, lo que se desprende del cuerpo físico no es el espíritu puro, sino su alma, que lleva las huellas de todo lo que ha vivido, sus culpas, sus amores, perdón, ¿sí? Sus amores, sus errores, sus logros. Chico afirmaba que el alma es el archivo vivo del espíritu, una especie de diario eterno donde se adoraban todas las emociones, aprendizajes que vamos adquiriendo. Aquí me detengo un ratito y acá les está diciendo,
donde se adoraban todas las emociones y aprendizajes y vamos adquiriendo. Acá me detengo un ratito y les digo, ¿por qué dice esto, chico Javier? Porque a veces tenemos errores y tanto adoramos nuestros errores que nos solemos pedir disculpas. Cuando alguien comete un error de la familia, no se comprende, no hay misericordia, sino se ataca. Ese es adorar el ego y muchas emociones más. Cuando tengo una manifestación en nuestro cuerpo, hay una emoción dada con otra persona del círculo familiar. Y no nos damos cuenta de lo que hemos emitido y seguimos adorando mi perfección de mi verdad, pero no es la verdad absoluta de amor. Entonces estamos adorando las equivocaciones, los errores, las culpas. Por eso, comprender esta diferencia es mucho más que una curiosidad espiritual. Es entender cómo opera la justicia divina, porque si el espíritu es perfecto en su origen, en su esencia, el alma es la que se educa. No estamos educando el alma, se educa con lo que el maestro Masaharu nos mandó, purificación de la mente, empezar a elogiar a las personas que creemos nosotros que nos hacen daño, que nos hacen la vida difícil, empezar a tener misericordia, a ayudar al necesitado, rezar por las personas que tienen algo pendiente. Ayer mi hijita, tengo un ratito, mi hijita sacó a su perrita, la saca 3 veces al día, a mediodía la saca, y se encuentra con uno de los trabajadores de limpieza de acá, y le pregunta, ¿qué tienes? Y porque yo le estaba comentando y le digo, lo veo bien bajito, y siento que su rostro ya no es el mismo de alegría que tenía antes. Y justo dimos en el clavo, porque ya tu grado de percepción se va liberando y vas elevando tu grado de percepción. Entonces, él le decía que tenía un problema, que había ido al médico, que había ido al hospital y que le habían dicho que tenía un problema mental. Entonces, le habían dado una cita, pero de aquí hasta marzo del próximo año. Y él se lamentaba por la falta de atención y que quería remedios, que tenía insomnio, no podía dormir, que tenía dolores estomacales, que tenía esto, tenía lo otro. Y mi hijita lo abrazó porque le dio mucha penita y le empezó a transmitir lo que ella escucha de lo que hablamos. Pero no solamente eso, le dice, anda, mi mamá te puede ayudar, te puede hacer una meditación. Entonces, vino a las 5 de la tarde, pidió permiso si podía venir y estuve ahí. Pero cuando la persona oculta toda su información, no se puede ayudar libremente, porque no sé por qué parte empezar del cuerpo. Pero comienzo a hablar y agarro un libro y le hago ver y justo le sale depresión. En otra forma, pero le sale depresión. ¿Cómo liberar de la depresión? Pero en ese trayecto que hablamos, la perrita había subido y se queda al lado mío escuchando, pero un poco inquieta para que le abra la mampara del 3er piso para ver y hacer huir a las palomas que se ponen cerca de las plantas. Y en un momento comienzo a sentirle más ladrido y veo y había una besita chica que estaba en las gradas de la piscina. Estaba con las patitas arriba. Entonces yo decía, uy, y a mí me da nervios agarrar a la besita, ¿no? Entonces, como él estaba acá, le digo, ¿podrías ayudarme? Mira cómo está, todavía está viva, me dijo, seguro que se ha golpeado. De repente la perrita ha empezado a ladrar y se debe haber golpeado, se ha asustado y cayó en la escalera con las patitas arriba. Pero él agarró y le dijo, todavía está viva. Y yo como estoy con esto del armado, de los adornos navideños, tenía una bolsita que había comprado de la semilla de arroz. Entonces lo he puesto en una bolsa abierta, la bolsa agüita, y le digo, ponle encima.
y yo he sentido que la besita me miraba y le he empezado a acariciar su cabecita, su lomo, y elogiándola mucho. ¿Cómo está? Y yo en ese momento comienzo y sigo, la dejo ahí y dije, cuando ya culmine con la conversación que estoy teniendo con él, le voy a decir que vea cómo está la besita para ponerla en un jardín para que pueda ella sobrevivir. Y él al final me dijo, no está, ya se voló. Pero yo clarito la vi a la besita que me estaba mirando y le seguía yo hablándole con un cariño, pero no era mi perrita la que la había lastimado, seguro que ha ladrado y se ha asustado y se habrá golpeado y cayó. Entonces, comienzo yo a revisar los recuerdos que tenía. Y en el recuerdo de mi alma, yo hace muchos años, cuando vivía en Surco, atendí una pareja. Mientras le estaba haciendo meditación, relajando al esposo de ella que estaba ahí, que estaba bien bajito, entra del jardincito que tenía una paloma y no sé, y entró hasta el ambiente donde teníamos un ambiente de música. Y de ahí ha vuelto a salir rapidito y en lugar de salir por la mampara que estaba abierta, sube, eleva su vuelo y se golpea con la luna y cae muerta. ¿Por qué ha caído? Y cuando en eso, al término de todo, me dicen que si los animalitos sirven, se sacrifican por las personas. Y ese animalito había entrado y había caído muerto porque yo sentía, qué raro que haya entrado de golpe y haya elevado su vuelo y se golpeara contra la luna y cae en el suelo. Lo mismo sucedió y el pata sigue. Pero como no vaciamos lo que te decía Estelita, el recipiente mental, se sigue con la misma creencia, con la misma creencia y la misma creencia y no limpiamos el alma de lo que estamos hablando. Entonces, ahora esta vez, esta persona que vino ayer y quería un servicio, también en la visita viene. Pero yo le hablaba a él de la ilusión, la diferencia de la ilusión y la diferencia de la verdad. Entonces, él, quiere o no quiere, estaba asimilando información que nunca la había escuchado. Y yo por eso le decía, yo te estoy brindando conocimiento. Vas a hacer esto, vas a hacer el otro, con acciones y con las palabras de la verdad. Le hice leer una parte que le salió depresión, lo que él tiene. Entonces le digo, hay mucha historia que los antepasados no cuentan, está oculto. Depresión, ansiedad, de repente hay espíritu que de repente ha muerto asesinado, ha cometido suicidio o hay niños abortados. Que tus padres te cuenten si ha pasado algún suceso. Lo otro también, cargamos con engramas prenatales. De repente hubo abandono, de repente se les perdió de la mano de los padres y fueron buscándolo, pero ellos guardan el miedo de haber sido abandonados en ese momento. Y crecen y siguen guardando esa vibración, esos conceptos en el alma. Entonces, esta besita me decía, ilusión tiene, no está, no le va a pasar nada, es ilusión. Y es como si me dijera, por eso yo vuelvo. Solamente hubo un momento de aturdimiento de la verdad, pero yo sigo adelante. Así que le di velitas para que comience a orar, comience a darle palo santo para que purifique la casa. Le dije que iba, como recién he purificado todo el contenido de mi disco duro, mis hijitos, ahí ya tengo información para mandarle, la bendición del hogar, colocar sal, y él tenía otra creencia de la sal porque me lo dijo. Entonces le dije, no, la sal es así, así, así. Así que yo me detengo para explicarles en testimonio lo que le estoy leyendo. Marguita, buenos días. Marguita, ¿te acuerdas que te dije que te iba a dar una información de lo que significa espíritu? Pues esta información ya hemos iniciado algunas hojas, entonces es psicografiado por Chico Javier, alma y espíritu. Tú puedes revisar el contenido en el YouTube cuando lo subamos, ¿sí? Sigo. Por eso, perdón, por eso comprender esta diferencia
perdón, es mucho más que una curiosidad espiritual. Es entender cómo opera la justicia divina, porque si el espíritu es perfecto en su origen, el alma es la que se educa, la que aprende, la que cae y se levanta en el plano espiritual. Las almas muestran su nivel de evolución, no por lo que sabe, sino por la pureza de su vibración. Como le decía una de las señoras, existe el minimalístico, el diseño, porque menos es más. Queremos llenar el recipiente mental de mucha información y nos cuesta practicarlo, porque tenemos cantidad y no hay un equilibrio, un orden. Practiquen uno, después practiquen otro, pero a conciencia. No por lo que saben, sino por la pureza de su vibración. Chico decía que la luz del alma no depende del conocimiento que uno tenga, sino del amor que sea capaz de irradiar. Y ese amor se mide nuestra distancia hacia Dios en No Solar, una de sus obras más conocidas. Chico describió almas que aún no entendían su nueva realidad, creían seguir vivas en la tierra sintiendo hambre, miedo y tristeza. No sabían que su cuerpo ya había quedado atrás. Esas almas aún estaban atadas a sus emociones, a su identidad humana y también en librarse, y tardaban en librarse. El espíritu, sin embargo, permanecía intacto, observando, esperando que el alma comprendiera y se elevara hacia planos más sutiles. Esa es la gran lección. El alma no muere con el cuerpo, pero tampoco alcanza inmediatamente la perfección de su espíritu. Es un proceso de despertar. Si alguna vez has sentido que dentro de ti hay algo que observa tus propios pensamientos, algo que no se altera por tus emociones ni por tus miedos, es porque has percibido al espíritu. El alma siente, el espíritu contempla, el alma experimenta la vida, el espíritu la comprende y cada encarnación es una oportunidad para que ambos se armonicen. Según Chico, cuando el alma puede purificarse, se funde con el espíritu como el río que finalmente llega al mar. Chico enseñaba que el alma es el puente entre el espíritu inmortal y la materia perecedera. Cuando nacemos, el espíritu se reviste de alma y el alma a su vez se une al cuerpo físico. Por eso cada pensamiento, cada emoción y cada acción deja marcas profundas en esa estructura invisible. No existe un solo acto humano que no quede grabado en tu alma, porque ella es el reflejo fiel de lo que somos en cada vida. El cuerpo es solo un instrumento temporal, pero el alma es el campo donde sembramos lo que luego el espíritu cosechará. Y es ahí donde se manifiesta la ley divina de causa y efecto, que no castiga ni premia, sino te educa. El alma, decía Chico, es moldeable, puede ser luminosa o sombría, según lo que el espíritu elija vivir. Los sentimientos de odio, venganza y egoísmo
ensucian tu alma, la vuelven densa, y eso explica por qué muchas almas después de la muerte permanecen ligadas a la tierra. No es un castigo, es afinidad. Un alma cargada de culpa o apego no puede elevarse fácilmente porque su vibración aún no sintoniza con las regiones de la luz. En cambio, un alma que vivió con amor, perdón y servicio irradia una energía que le impulsa naturalmente hacia planos superiores. Por eso, Chico decía que el alma no necesita alas, pero volar no necesita alas para volar, sino conciencia para elevarse. El espíritu, en cambio, no cambia, es la chispa divina en su estado más puro. Es lo que Dios nos dio desde el inicio, perfecto y eterno, pero necesita del alma para evolucionar en sabiduría, pero aprende lo que el amor significa. En la práctica, Dios no nos creó para sufrir, sino para aprender a amar en todas las formas posibles. Y el alma es el escenario donde se representa esa lección. Cada vida es una nueva oportunidad para que tu alma se purifique y tu espíritu se acerque un poco más a su fuente divina. En el mundo espiritual, las almas se agrupan por afinidad. Las luminosas se atraen entre sí, así como las densas también lo hacen. Chico decía que nadie se pierde en el universo. Simplemente cada alma encuentra su lugar natural de acuerdo con su vibración que generó. Por eso es que a veces las personas que buscan trabajo van a su afinidad. Si el alma está muy cargada, van a atraer a sus superiores o compañeros que se afinen a los conceptos que uno tiene, lo que ha guardado de emociones. Hasta el dinero. Vamos, como lo que dicen, ¿no? Los que les gustan fumar se encuentran con todos los fumadores. Ahí dice área de fumadores y ahí están todos. Bar, área de los que les gustan tomar. Y en el tráfico, en todas las pistas, almas que están estresadas, irritadas, se encuentran afín a alguien que lo choque. Si yo tengo choques con las personas, familia, otras personas, voy a chocar de repente con el pavimento, con la pared, o con alguien que venga, un mototaxi o un carro. Entonces, así es como se atrae, ¿sí? Se agrupan por afinidad. Las luminosas se atraen entre sí. Así como las densas también lo hacen. Chico decía que nada se pierde en el universo, simplemente cada alma encuentra su lugar natural, de acuerdo con su vibración que generó. Así el infierno no es un lugar con fuego, sino un estado del alma que aún no ha comprendido el amor. Y el cielo no es una ciudad dorada, sino la paz interior que surge cuando el alma ya no se separa del espíritu. La diferencia entre alma y espíritu, entonces, no es teoría, es práctica viva y profunda. Cuando amamos sin condiciones, cuando donamos sinceramente, cuando ayudamos sin esperar recompensa, el alma se limpia, se vuelve más ligera
y el espíritu brilla a través de ella. Pero cuando nos encerramos en el orgullo o el resentimiento, el alma se oscurece y el espíritu parece distante, aunque en realidad nunca nos abandona. El trabajo espiritual no es buscar fuera de ti, sino limpiar tu alma para que tu espíritu se manifieste plenamente. Chico decía que el alma es el espejo de tu espíritu. Cuando tu alma está limpia, tu espíritu se refleja con claridad. Pero cuando está turbada por las pasiones, el reflejo se distorsiona. Esa es la razón por la que muchos no comprenden la voluntad divina en sus vidas. No es que Dios no hable, es que tu alma ensordecida por el ruido del ego y del miedo no puede escuchar en su humildad. Chico enseñaba que la oración no es para cambiar los planes de Dios, sino para silenciar el alma y permitir que el espíritu guíe, y cuando esa conexión ocurre, surge la verdadera paz. Vuelvo a repetir esta partecita. Chico enseñaba que la oración no es para cambiar los planes de Dios, sino para silenciar el alma y permitir que el espíritu guíe, y cuando esa conexión ocurre, surge la verdadera paz, esa que no depende de circunstancias externas, sino de la unión con el Creador. El alma, con todas sus memorias, sigue acompañando al espíritu después de la muerte, pero no todas las almas están listas para reconocer la realidad del más allá. Algunas quedan confundidas, creyendo aún estar vivas en la tierra. Por eso, en muchas de sus obras, Chico narró casos en que los espíritus recién desencarnados pedían ayuda sin entender lo que había sucedido. Estas almas necesitaban oración, comprensión y amor, no castigo. Y eso se refiere cuando yo leía un poco de canalizaciones de muchas personajes, de actores, de las farándulas, como era uno de ellos, John Lennon. Le habían disparado y él seguía hablando y gritando y nadie le hacía caso. Veía cómo la gente seguía avanzando y no hacía caso, no estaba consciente de que ya estaba muerto. Entonces, hasta que alguien misericordioso trata de buscar su alma y lo encuentra en ese estado, y le explica: en tal año, en tal mes, un fulanito con nombre tal te disparó y tú en ese instante dejaste de existir cuando salías del teatro y no sé cuánto. Solamente hablándole, haciendo que él recuerde, él podía ya seguir su tránsito a la luz. Y así muchos personajes, cuando se hacen canalizaciones, entienden que ya terminaron su misión en esta tierra, y a veces ni siquiera terminan la misión, sino su estadía en esta tierra, y tienen que pasar. ¿Por qué? Porque su alma estaba densa. Acuérdense mucho que él se drogaba mucho. Él quería la paz, no quería la guerra con Vietnam, pero antes de eso, su comportamiento, sus emociones estaban muy densos. Y después, en un momento, parece que reflexionó, pero ahí entró la ley de causa y efecto. Y así hay cantidad de seres conocidos o no conocidos que hacen esa historia, ¿no? Sí. No es que Dios no hable, es que el alma ensordecida por el ruido del ego y del miedo no puede escuchar en su humildad. Chico enseñaba que la oración no es para cambiar los planes de Dios, sino para silenciar el alma y permitir que el espíritu guíe, y cuando esa conexión ocurre, surge
surge la verdadera paz, esa que no depende de circunstancias externas, sino de la unión con el Creador. El alma, con todas sus memorias, sigue acompañando al espíritu después de la muerte. Pero no todas las almas están listas para reconocer la realidad del más allá. Algunas quedan confundidas creyendo aún estar vivas en la tierra. Por eso, en muchas de sus obras, Chico narró casos en que los espíritus recién desencarnados pedían ayuda sin entender lo que había sucedido. Esas almas necesitaban oración, comprensión y amor, no castigo. La misericordia divina actúa en todo momento, ofreciendo siempre nuevas oportunidades de crecimiento. Niegan su sufrimiento, es externo, toda oscuridad es temporal. Comprender la diferencia entre alma y espíritu también cambia la forma en que vemos a los demás. No somos solo cuerpos que envejecen, sino almas en proceso de purificación. Las ofensas, las injusticias y las pruebas dejan de verse como tragedias y se convierten en lecciones para el alma. Chico explicaba que cuando alguien nos hiere, en realidad está colaborando con nuestra evolución, ayudando a que tu alma practique el perdón. Y cuando ayudamos a otro, no solo lo aliviamos a él, sino que fortalecemos nuestro propio espíritu. Cada acto de amor es una inversión en eternidad, en el plano físico. El alma usa el cuerpo como una herramienta para manifestarse, pero una vez que ese cuerpo se desgasta, el alma sigue viva buscando nuevos caminos para aprender en el plano espiritual. Ella revisa cada experiencia, reflexiona sobre sus actos y se prepara para nuevas oportunidades. Así la reencarnación no es un castigo, sino una bendición, una nueva posibilidad para continuar el trabajo que quedó pendiente. Chico decía que el alma regresa tantas veces como sea necesario, hasta alcanza la pureza del espíritu. No hay prisa, Dios es paciente, educa con ternura infinita. Esa es la razón por la cual, según Chico, nadie está condenado. Todos, sin excepción, seremos conducidos a la luz. El espíritu no puede perderse porque es de Dios. Lo que se extravía es tu alma, y aún así siempre hay manos invisibles guiándola de regreso al camino. El amor divino es tan grande que no castiga ni obliga, solo espera. Espera el momento en que cada alma se canse de la oscuridad y decida volver a la claridad. Y cuando eso sucede, el espíritu resplandece con una fuerza indescriptible, como una chispa que vuelve a su fuego original. Chico decía que la evolución del alma es un viaje que no termina con la muerte, sino que apenas comienza en los planos superiores. Las almas que ya han despertado ayudan, ninguna queda olvidada. Las oraciones, los pensamientos de amor y los actos de bondad que realizamos aquí tienen poder real. Allá cada vibración elevada actúa como una luz que alcanza a los que aún vagan en tinieblas. Así es como las almas
se rescatan unas a otras, guiadas por el Espíritu de Cristo que nunca deja de trabajar por la redención de todos. Por eso cada pensamiento cuenta, cada sentimiento sincero de amor se transforma en energía sanadora. El alma y el espíritu también se manifiestan en los sueños. Chico explicaba que mientras dormimos, tu alma se desprende parcialmente de tu cuerpo físico y se conecta con planos más sutiles, donde puede reencontrarse con seres queridos o recibir enseñanzas espirituales. Muchos de los sueños que consideramos simples imaginaciones son en realidad experiencias del alma fuera de tu cuerpo. En esos momentos tu espíritu actúa como un faro guiando a la conciencia hacia escenarios que le ayuden a comprender y sanar. Por eso, al despertar, a veces sentimos paz, aunque no recordemos el sueño. Es el alma que ha sido tocada por la luz. Entender la diferencia entre el alma y espíritu es también entender nuestra responsabilidad. Si tu alma es el vehículo del espíritu, debes cuidarlo. Todo lo que piensas, dices o sientas le afecta. Chico advertía que los pensamientos negativos, tu ira, la envidia son como polvo espiritual que se adhiere al alma dificultando su brillo natural. En cambio, la gratitud, la fe, el perdón, la limpian, permitiendo que el espíritu brille con toda su intensidad. Es una tarea diaria, un ejercicio de vigilancia interior. Chico recordaba que Jesús vino al mundo para enseñarnos precisamente eso, cómo liberar tu alma a través del amor. El Cristo no hablaba de teorías, sino de prácticas. Ama a tu prójimo, perdona 70 veces 7, no juzgues. Cada una de esas frases es una clave espiritual. Quien las aplica libera su alma de las cadenas del ego, del odio y del miedo. Por eso, Chico decía que la religión más perfecta no es la que tiene más dogmas, sino la que ama sin condiciones, vibra en la frecuencia del Espíritu Divino. En esa vibración ya no hay espacio para la culpa y el dolor, solo para la paz, que sobrepasa todo entendimiento. Esa es la meta de cada uno de nosotros, que el alma y el espíritu se reconcilien en una misma luz, que tu alma deje de ser prisionera de los recuerdos y el espíritu pueda manifestarse libremente en esa unión perfecta. Desaparece tu tristeza, tu miedo y tu soledad, porque comprendes que nunca estuviste separado de Dios. Y esa revelación, según Chico, es el verdadero despertar espiritual. Cuando tu alma alcance ese nivel de comprensión, algo profundo cambia, incluso en las encarnaciones futuras. Chico explicaba que las almas más evolucionadas nacen con una sensibilidad especial. Si sienten el dolor ajeno como propio, se conmueve con la injusticia y buscan la verdad más allá de las apariencias. No son perfectas, pero tienen un propósito más claro. Su vida entera se convierte en un servicio al bien. Y aunque muchas veces sufren incomprensión o rechazo, su misión es sembrar la luz, no ser admiradas,
Estas almas actúan movidas por el espíritu y es impulso divino el que transforma la oscuridad del mundo. Sin embargo, Chico advertía que el alma humana es frágil, puede elevarse al cielo o hundirse en su propio egoísmo. Por eso el libre albedrío es sagrado. Dios no nos obliga a evolucionar, nos invita, nos ofrece señales, oportunidades, encuentros, desafíos, pero deja que tu alma decida. A veces esa libertad se usa para el mal y las consecuencias pueden ser dolorosas, pero incluso el sufrimiento tiene su sentido. Cada lágrima purifica, cada caída enseña, cada pérdida abre espacio para la fe. Lo importante no es caer, sino levantarse cada vez con más humildad. El alma no evoluciona a través del tiempo, sino a través del amor. Un solo acto de compasión sincera puede elevarla, más de 1000 oraciones repetitivas sin sentimiento. Chico decía que la caridad es la oración en movimiento, porque transforma tanto a quien da o como a quien recibe. El alma que ayuda, aunque sea en silencio, se ilumina y esa luz se extiende más allá de lo visible, alcanzando lugares donde ni siquiera imaginamos. Por eso cada gesto de bondad tiene un eco eterno. Chico fue un ejemplo viviente de esa verdad. Su alma moldeada por el servicio reflejaba la paz de su espíritu que lo inspiraba a través de miles de cartas psicografiadas. Alivió el dolor de familias enteras, no buscando fama ni reconocimiento, sino consuelo y esperanza. Él no hablaba de la diferencia entre alma y espíritu, donde la teoría, sino desde la experiencia. Su propia vida fue una prueba de cómo el alma se entrega por completo al amor divino. Puede ser un canal de luz para el mundo cuando comprendemos esa enseñanza. Por eso es que a él le fue ofrecido, cuando pasó al mundo espiritual, de reencarnar como un ángel y venir a esta tierra. Son regalos divinos porque el alma se va purificando, se va elevando de tanto servicio, de tanto amor. Y él fue también juzgado. Querían condenarlo en una de sus psicografías y detectó que había pasado en algo muy sucio. Pero él estaba a distancia de ese país y sin embargo los servicios de inteligencia querían acusarlo, que él estaba complicado, cuando él lo que hacía era dar luz a través de lo que le revelaban a él. Y sin embargo, después se limpió todo ese caso y se dieron cuenta porque no entendían cómo un ser podía psicografiar la escena a distancia de lo que había sucedido, ¿no? Y ese es que no hay, la luz viaja rápido. Cuando uno entra en una profunda meditación, canalización, tú puedes ir de un planeta a otro, ver más allá de todo lo que tú quieres, los agujeros negros, y saber a distancia cómo entrar a lo más profundo para poder tener muy verdadero como fue la historia de todo lo que nos informan, y a veces no es una información de la historia correcta. Se entrega por completo el amor divino, puede ser un canal de luz para el mundo. Cuando comprendemos esa enseñanza, la vida deja de parecernos injusta. Ya no nos preguntamos por qué me pasa esto, sino para qué me está pasando. Esa pregunta
transforma el dolor en sabiduría y el miedo en fe, porque el alma al aceptar sus pruebas con serenidad se acerca más al espíritu. Es el proceso del oro cuando atraviesa el fuego. No se destruye, se purifica. Cada experiencia, buena o mala, es una oportunidad para que el espíritu se esparce con más claridad. Chico afirmaba que cuando el alma alcanza la comprensión del amor universal, deja de necesitar tantas reencarnaciones, no porque haya alcanzado una recompensa, sino porque ya aprendió a vivir en armonía con la voluntad divina. Esas almas no se elevan por orgullo, sino por pureza. Puede volver a la tierra, pero lo hacen por compasión para servir, para acompañar. Son las llamadas almas misioneras. No buscan gloria ni reconocimiento, porque saben que el verdadero poder está en el silencio de tu espíritu, que actúa a través de ellas. Y esa es la meta que todos alcanzaremos, tarde o temprano. Volver a Dios no como extraños, sino como hijos y comprendiendo el propósito de tu viaje en ese sentido. El alma no es enemiga del espíritu, sino su aliada más fiel. Es la parte de nosotros que siente, llora y se redime. Sin el alma, el espíritu no podría experimentar el crecimiento, y sin el espíritu, el alma no tendría dirección. Ambas forman un tono perfecto, como la llama y la luz. Cuando amamos, es el alma quien se expresa. Cuando perdonamos, es el espíritu quien habla a través de ella. Por eso la unión, ambas, es el estado más alto que un ser humano puede alcanzar. Comprender esta enseñanza nos transforma desde adentro, nos hace ver la vida con ojos más suaves, con menos juicios y más comprensión, porque entendemos que solo cambia la forma, no la esencia. Tampoco tememos al futuro, porque sabemos que cada experiencia está guiada por un propósito mayor. Todo lo que sucede, incluso lo que duele, tiene un sentido espiritual. Nada se pierde, nada es en vano. El alma guarda cada lección como un tesoro y la ofrece al espíritu, que la convierte en sabiduría eterna. Pico siempre decía que Dios nunca nos deja solos, incluso cuando creemos estar perdidos, porque el Espíritu Divino está con nosotros y el alma, por más herida que está, siempre puede volver a la luz. Ninguna sombra es tan densa como para apagar la chispa de Dios. Lo único que necesitamos es querer volver. Un simple pensamiento de fe puede abrir la puerta que separa la oscuridad de la esperanza. Y cuando esa puerta se abre, el alma se llena de una paz indescriptible, porque reconoce su origen, su hogar, el amor de Dios. Si sientes el peso de tus errores, si crees que tu alma está lejos de la luz, recuerda lo que Chico enseñaba. No importa cuántas veces caes, lo importante es que nunca dejes de mirar hacia arriba. Tu espíritu sigue ahí. No hay distanciamiento, tú y Dios, porque Él estuvo siempre dentro de ti. Ese es el concepto de alma y espíritu.
hemos culminado este tema. Pueden abrir sus micros los que deseen aportar, los que deseen sintetizar lo que ha sido grabado en su alma, ¿sí? Acuérdense mucho que ya estamos en pocos miércoles para culminar este año maravilloso de aprendizaje y las charlas virtuales ya pasan al siguiente año, los que desean, ¿sí? Entonces, Estelita, si pudieras abrir tu micro, voy a ver si puedo yo abrirlo. Marta, Mili, Ani, Celi, Margarita, Neri, si desean, si desean aportar experiencias, testimonios, encantado de escucharlos. Pueden abrir su micro, ¿sí? Mientras yo voy tomando agua y anotándola, ¿sí? Gracias. ¿Qué les pareció? Margarita, tú que querías estas informaciones. ¿Sí? ¿Desea alguien hacer algún comentario? Las escucho. Pueden abrir su micro, ¿sí? No puedo abrir tu micro, Estelita. ¿Sí? ¿Desean aportar algo? ¿El tema les pareció? Es muy directo el tema. Ani, ¿sí? Sí, sí, hermana, es muy interesante. Nos ha sacado un poco de algunas cosas que teníamos guardaditas por ahí. Sí. Interesante. Muchas gracias. Hace muchas conferencias atrás yo les decía, les había escrito, el espíritu con el alma tienen que coincidir, los dos ir en la misma dirección. Entonces, cuando se hace eso, el cuerpo totalmente resplandece de luz y ninguna enfermedad ni espíritu bajo puede entrar. Nosotros tenemos para hacer muchas prácticas por las enseñanzas de Seisho Yen. Empezar a decir si tenemos algo guardado con los padres. Tú eres manifestación del amor de Dios, tú eres manifestación del amor de Dios. Los que los padres de repente están en el mundo espiritual, empezar a hacer sus oraciones, visitar sus tumbas, viajar si están en provincia, dense ese viaje para ponerles flores a los abuelos, a los padres. Si hay niños abortados, empezar a hacer una obra de bien, mucha reconciliación con las parejas, se hayan separado o estén juntos, ¿no? Y de esa manera aplicamos mucho, vamos reseteando el alma, como les dije al inicio, ¿no? Y también amar mucho al prójimo, comprender que eso viene de las personas, no viene, si tú no tienes ira y viene alguien con ira, ahí es donde se aplica lo que dice Seichonoye, los regalos que no te gusten, no los tomes. ¿Por qué te vas a bajar? Porque alguien quiere insultar o quiere agredir. Es un regalo que ellos tienen la tendencia de estar siempre moviendo esas energías, pero a ti no te toca. Entonces, ¿por qué molestarte si no es parte de ti? Entonces, de esa manera vamos purificando el alma, vamos purificando totalmente nuestro cuerpo. ¿Qué les pareció, Margarita? ¿Te llenó lo que tú querías? Las preguntas que tenías del espíritu, creo que está claro, ¿no? Hagan su purificación de la mente. Visiten, como les digo, los cementerios.
agradezcan a todas las personas que les han servido, agradezcan mucho a sus padres, a sus hermanos. Ayer que atendía a una persona, decía que tenía el colesterol alto, que se le daba vuelta la cabeza, que tenía sus glicerios muy bajos. Entonces le pregunté directamente, ¿cómo vas con tu familia? ¿Hay algún suceso con tu círculo familiar? Y me dijo, sí, con mi hermano. Él me insultó, me agredió y no nos hablamos. Entonces reconcíliate, le digo, reconcíliate. Cuando te reconcilies con tu hermano, tu sangre va a dejar de estar tóxica. Entonces comienza a liberar de esa manera. También le prometí que le iba a mandar esa información de la reconciliación de los 7 candelabros. Antes de llevar ofrendas al altar, primero reconcíliate. Hubo un caso de una persona que estaba en desarmonía con su hermano, y el hermano pasa al mundo espiritual. ¿Cómo lloraba? No podía soltar eso, ella sus culpas, porque decía, como tanto tiempo sin hablarle a mi hermano, donde uno tiene que empezar a recordar de niños cómo jugaban, por qué, en qué momento se alejaron, o comprender qué puede haberle sucedido para que esté en esta situación, ¿no? Así que todo se puede redimir para que tu alma comience a limpiarse y esté junto con el espíritu, ¿no? Así que, ¿qué te parece, Margarita? ¿Puedes aportar algo para el grupo, tu Celi? ¿Sí? Mili. Hola Margarita, buenas, ¿cómo estás, Sí, amiga? qué gusto. Sí, Mari, he estado desconectada porque también estuve viajando y después también otros trámites, pero qué gusto volver al grupo, ver que las amigas están, qué bueno saludarlas a todas y especialmente a ti que has viajado, Margarita, y mis saludos a tu mamita, ¿no? Y a toda tu familia. Gracias, Margui, por la charla, muy interesante como siempre, muy, ¿cómo te diré? Productiva para el espíritu, ¿no? Para el alma, que a veces no le dedicamos pues el tiempo que deberíamos. Y en este mundo que nos toca maravilloso, por muchas cosas buenas también, sin embargo, a veces estamos más sumergidas en el ambiente y a veces el alma no se conduce como tú has explicado muy bien, ¿no? Tanta necesidad tenemos de repente de ir a la memoria para mirar lo bueno, para mirar aquello que no nos gustó y tal vez así rehabilitarnos y mejorar ese espíritu, ¿no? Que tanta falta nos hace para vivir en armonía. Yo estoy muy contenta de escucharte, de escuchar a las amigas cuando participan, de ver sus anuncios. Qué bonito, Margui, te felicito como siempre, tú contribuyendo a nuestra vida espiritual siempre, Marguita. Yo muy agradecida a las personas que han estado cerca también cuando han estado conmigo, también te escuchan y dicen, sí, qué bonito, pero ahora por sus horarios de trabajo o de estudio no pueden, ¿no? Porque es un horario muy bonito el de las 11, pero no todas pues, se puede. Pero igual, Margui, igual quedan tus videos y algunas personas sí se conectan y te escuchan, pero siempre tú eres una persona que aportas, que ayudas, de las pocas personas que hay en este mundo y en esta vida. Muchas gracias, Marguita, muchas gracias siempre con todo lo que tú iluminas. Seguiremos avanzando a pesar de las situaciones a veces imprevistas, propias de la vida y del momento, ¿no? Pero muchas gracias por todo este momento, Marguita. Muchos cariños. Gracias a ti, Margarita. Yo sé que el horario para muchas personas que laboran es imposible conectarse. Por eso es de que la vida nos da y la tecnología de grabar estas charlas los miércoles, pero aún así grabando, aún así dando, todavía esa alma todavía no quiere todavía recibir una información y ponerse a laborar en la práctica. No recibimos mucha información. A veces me han consultado muchas personas
pero es tan fácil empezar a practicar, ¿no? Practicar bastante nos ayuda mucho a recordar lo que nosotros somos. Por eso aquí este tema nos dice mucho, Chico Javier, es para centrarnos, entrar al equilibrio. Y el equilibrio a veces se va debilitando mucho. A veces sacamos lo más oscuro de nosotros mismos, que es el carácter, el orgullo, el ego, el deseo de pelear con el prójimo, el deseo de no perdonar, de no ser agradecido. Y ahí está la falta de humildad, ¿no? La humildad de agradecer todo en la vida, todo. Yo le decía a este señor que vino ayer, le decía, cada vez que tú barras, siente como si fuera Fray Martín de Porres, con sonrisa, agradece, tienes mucho tiempo de sobra para agradecer. Pero no hacemos eso, confundimos al alma y seguimos cuestionando o preocupados de lo que tenemos que hacer. Y eso es entrar al futuro y nos volvemos más densos, más densos. Entonces, es importante que el espíritu y el alma se conecten, tengan comunicación perfecta. Y se puede hacer, Marguita, porque vemos a los niños cuando vienen, qué hermoso es su energía. Hasta su cuerpito, qué rico huele, emana un olor en su cuerpito que te dan ganas de agarrarlo, besuquearlo, todo. Y mira, y nosotros conforme pasa el tiempo, hasta el olor, te dicen mucho que las personas muy mayores, comienzan a sacar olores muy diferentes al cuerpo porque está muy cargada su alma y todavía honran esa alma equivocada, esa alma de orgullo, esa alma densa, esa alma de odio, de rechazo, de culpas, de querer empezar a violentarse con otras personas. Entonces, sus olores hasta del cuerpo es diferente. Entonces, y no nos damos cuenta, Marguita, no nos damos cuenta cuánta carga llevamos nosotros y por ahí empecemos a darnos cuenta interiormente cómo emanamos esos olores y empecemos a darnos cuenta para poder purificarnos, limpiar el alma. Si no he sido agradecida, empiezo hoy día a agradecer. Si he tenido mucho orgullo, ¿qué me pasa? ¿Por qué no soy agradecida con el todo? Y comenzar a agradecer, quitar el ego y ser más humilde. Yo cuando antes practicaba mucho, si tenía un percance, me hacía una herida o hacía todo, yo me arrodillaba y decía gracias, perdón, perdón, gracias, perdón, gracias, perdón, gracias, perdón, gracias. Y es sorprendente porque la casa es grande, las cosas que hay que hacer es grande, el cuidado de una persona mayor también es fuerte y sin embargo yo digo, qué rico he dormido hoy día. Aunque sea pocas horas, he dormido de largo. Porque uno cuando despierta va teniendo ya paz. Y esa paz te deja avanzar, empezar a decorar el árbol y ver las figuras rojas. Es una alegría. Es empezar y me pongo a tararear canciones de Navidad. A pesar de que todavía nos falta, pero ya empecé. Empecé para que no estemos a última hora haciendo las cosas. Entonces, por eso este tema era muy nutriente para mí. Primero tenía que aprender yo, entender, revisar mi yo, revisar mi cuerpo, qué emanamos. Y ahí dentro de las investigaciones te dice, huele tu cuerpo. ¿A qué huele tu cuerpo? ¿Cuántas toxinas guardamos en el cuerpo para oler así? Y cuando se huele así, limpiar la casa, liberar, porque es bien rápido para que las almas que todavía no van al encuentro de la luz se queden en el hogar, se queden fuertes. Hay casos que veo, presencias invisibles. ¿Por qué? Porque tenemos esas emociones invisibles fuertes y no las cambiamos, no las transformamos. Entonces, ese es el estudio del día de hoy, ¿no? Revisen bastante nuevamente cuando suba el YouTube, revisen de nuevo el tema, anoten,
van a ver lo hermoso. Este maravilloso personaje llamado Chico Javier, cuánto amor para darnos directamente y haber recibido todos estos mensajes espirituales de grandes maestros. Así que ese es el tema de hoy. Si alguien tiene que aportar algo, comentar algo, los escucho, ¿sí? Para dar por cerrado este tema. ¿O desean tener un tiempecito para hacer una meditación? ¿Sí? Entonces damos por cerrado este día miércoles. Ya lo subo en la tardecita y le agradezco mucho Neri, Mili, Marta, Margarita, Ani, Estelita. Muchas gracias. Que tengan un fin de semana muy maravilloso. Los espero, revisen. De repente alguna persona, alguien conocido desea saber sobre el tema, pueden pasarle el link para que revisen, ¿sí? Muchísimas gracias, los quiero mucho, practiquemos, ¿sí? Practiquemos, que lo único que nos falta es la práctica porque información la tenemos, ¿sí? Gracias. Gracias, tía. Gracias, Mili, cuídense. Gracias, Estelita. Gracias, Margarita, salud.